Hola a todos, bienvenidos a esta sesión número 42 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión nos acompaña para abordar la sesión el ingeniero Valentín Jiménez Ramírez, quien nos va a platicar sobre criterios de aceptación en dispositivos y estructuras aisladas. Voy a presentarlo y enseguida le cedo la palabra. El ingeniero Valentín Jiménez Ramírez es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Realizó estudios de maestría en estructuras en el posgrado de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte de la gerencia de Ingeniería Civil del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, primero como becario y posteriormente como investigador tipo SEM, participando en proyectos relacionados con riesgos hidrometeorológicos. Desde 2022 a la fecha se desempeña como ingeniero de proyecto en Dampo Systems, participando en el desarrollo de proyectos de estructuras equipadas con aislamiento sísmico y contravientos restringidos al pandeo. Ingeniero Valentín, no sé si ya nos escuchas por ahí. Muchas gracias, arquitecta. Lo escucho muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Pues buenas tardes a todos otra vez aquí. Me da es placer que estén aquí y que les estemos acompañando, que nos estén acompañando en esta sesión. El día de hoy me corresponde dar la sesión, sería la número 43. Hubo un cambio ahí, me parece, en el horario, digo, en las fechas. Y esta vez voy a platicar un poco de los criterios de aceptación de dispositivos y estructuras aisladas. Como saben, ya platicamos algo de esto en las sesiones pasadas, se ha abordado todo este tipo de detalles, principalmente que la norma que en la que estamos trabajando es cuestión del tema principal de este curso, es la norma técnica complementaria de diseño perdón, normas técnicas complementarias del año 2023. En este caso, en el apartado de diseño por sismo, se tiene la sección de aislamiento sísmico, ya lo habíamos platicado, en donde se dan principalmente en el capítulo 13, en la sección 13, todos los criterios de análisis y de diseño en este caso. Y en el apéndice C nos platican un poco de las propiedades y el control de calidad de estos aisladores sísmicos. Ahora, por un lado teníamos que nosotros diseñamos nuestra estructura aislada, modelamos nuestra estructura aislada. Todos estos criterios nos los dan en el capítulo 13, qué tipos de análisis, bajo qué combinaciones de carga, qué tipo de intensidad sísmica y todo esto se debe de cumplir para una estructura aislada. En este caso, se complementa con un apéndice en donde nos da alguna información, aparte de que tenemos ya nuestra estructura modelada, digamos, de forma virtual. Lo que necesitamos saber también es cómo se comporta estos dispositivos que modelamos, qué tan confiable sería un cierto valor. Entonces, para eso se tienen que seguir ciertos criterios, en este caso, cuando se fabrica un aislador y cuando se prueban estos aisladores. Entonces, en este apéndice C nos dan esta información. ¿A qué aplica? Puede ser que ahorita en este apéndice nos hablan de los aisladores friccionantes y los aisladores elastoméricos. En este caso, dos de los tipos más comerciales, ya lo habíamos platicado en sesiones anteriores, y esto es lo que se aborda dentro del apéndice C. Adicionalmente, hay normatividad, principalmente en de la que se basa la norma técnica complementaria. Está basado en normatividad europea, principalmente la más, que podemos encontrar con mayor peso es la EN 15129. En esta norma se dan todo, de igual forma que en el apéndice C, se dan todas las propiedades, control y pruebas que se tienen que hacer a los aisladores. Adicionalmente, esta misma norma se hace referencia a a otras normas que se complementan, en este caso la norma en 1337. Es un compendio de normas en 11 partes, me parece, en donde van dando las reglas
para, para dar control de calidad a estos dispositivos. Entonces, importante es tener estos controles de calidad, qué pruebas se van a hacer, qué propiedades son las que vamos a ensayar y específicamente para cada tipo de aislador se componen de diferentes partes. Como lo vemos en el aislador friccionante, se compone de dos piezas digamos, tres piezas principales, dos platos y un dispositivo central. A este en conjunto se le tendría que hacer y sobre todo un material polimérico que es una superficie que está en contacto con otra superficie de metal en el que nos da una de las propiedades principales de los aisladores, que es el coeficiente de fricción y la forma que tienen estos platos, que es la curvatura. Entonces, se tiene que ensayar esta parte, saber si esta curvatura que tenemos en realidad nos va a dar las propiedades que nosotros le estamos metiendo al programa de cálculo y si todo concuerda, pues todo el edificio va a trabajar correctamente. De igual forma, los aisladores elastoméricos tienen otros componentes, en este caso el componente principal es el caucho, que es el que aporta la baja rigidez y otros componentes como las láminas de acero también se indican qué espesores pueden tener estas láminas de acero, los diámetros del núcleo de plomo, en este caso para los tipos de aisladores que se les inserta este núcleo de plomo para darle mayor amortiguamiento a los dispositivos, perdón, al sistema de aislamiento. Perdóname. Entonces, entrando sobre todo a este apéndice de las normas técnicas complementarias de diseño por sismo, pues este apéndice, en su propósito alcance, nos plantea los criterios para establecer las propiedades que deben de usarse para el modelado de los aisladores. En este caso, con estas propiedades que vamos a considerar son para el análisis y para que ya una vez que se instale estos aisladores ya en campo, pues tenga durante toda su vida un buen comportamiento. Entonces, en este caso, en este apéndice nos da las reglas generales de diseño, algunas características requeridas de los materiales, como estos materiales que es caucho, digamos, el material polimérico en los aisladores friccionantes, las láminas de acero, y todo esto se complementa con unos ensayos que son los que al final son los que nos van a decir qué resultados vamos a tener y si están bajo las tolerancias que que la norma marca. Estos, perdón, esta misma norma pues nos hace referencia perdón, esta misma sección nos hace referencia a la sección 13 y en donde se define qué objetivos de desempeño pues, debe de estar la estructura. Este apéndice C es el que vamos a estar revisando el día de hoy, que son principalmente los criterios que nos dice pues un aislador está dentro de lo que se requiere. En esta misma sección es donde se da toda esta información y platicamos otra vez a qué aplica toda esta sección. Dice principalmente para cumplir lo que nos dice la sección 13 que son para poder alcanzar el nivel de desempeño o el objetivo de desempeños que requerimos para una estructura aislada, pues nos dan, por ejemplo, en este caso nos dan información sobre dos tipos de aisladores principalmente, que es la sección C6 y la sección C7 de esta apéndice. Considera explícitamente estos dos tipos de aisladores. Hay otros tipos que se tendría que dar información sobre estos aisladores. En este caso, por un lado son los aisladores elastoméricos, que ya hemos hablado, y por otro lado son los dispositivos deslizantes o dispositivos de fricción, ya sean con superficies curvas o superficies planas, que son, en este caso, son deslizadores, el uso combinado de estos tipos, como son los elastoméricos juntos con los deslizantes. Estos son los tipos de aisladores que está considerando la norma.
Dentro de esto habla del diseño de estos aisladores. Cada aislador sísmico debe ser diseñado y construido para satisfacer el propósito y alcance de lo que se indica en la sección 13.1.1, que esta sección, pues ya hemos visto mucho estas láminas que se refiere a la matriz de objetivo de diseño para estructuras con aislamiento, principalmente que nosotros con una estructura aislada estemos en ocupación inmediata bajo el sismo, bajo la intensidad sísmica del sismo infrecuente. Entonces, estos aisladores se diseñan bajo este objetivo que se tiene perdón, que se tiene en mente, que desarrolla la estructura, y se tiene que considerar que también una parte es el aislador, pero también puede componerse de otros elementos como son los anclajes, los tornillos de conexión, como lo que hace una conexión entre la superestructura y la subestructura. Entonces hay que considerar que también estas conexiones también deben de tener la resistencia suficiente para que el dispositivo pueda trabajar. Ya les platicaba que aquí hablan más o menos que la vida útil al menos sea igual que la superestructura, y todos estos requisitos para los aisladores elastoméricos y el aislador deslizante se detallan en la sección C.6 y C.7, donde dan los requisitos de diseño y ensayo para estos tipos de aisladores. Prácticamente lo que estamos viendo, que para poder cumplir nivel o objetivo de diseño que es ocupación inmediata, también que se cumplan las acciones mínimas de diseño, que son los principales criterios para poder tener una estructura aislada que se va a comportar adecuadamente. Si nosotros seguimos esta parte, cumplimos con las acciones mínimas y también quedamos dentro, que se analice bajo el sismo infrecuente con un factor de Q igual a 1, que es como nosotros revisamos los desplazamientos y las resistencias, nosotros garantizaremos que esta estructura se comporte correctamente. Ya habíamos platicado que para poder alcanzar este objetivo de desempeño, hay que estar dentro de los límites de distorsión indicados en las, este, en la sección 4 de la norma de diseño por sismo. ¿Cuál es esta límite de distorsión? Ya habíamos platicado, dependiendo qué tipo de sistema estructural esté por encima del sistema de aislamiento, pues el 0.75% puede ser 0.5%, que son distorsiones pequeñas para poder estar dentro del nivel de desempeño de ocupación inmediata. Entonces, hay que cumplir esto, cumpliendo esta parte de la norma, nosotros garantizaremos que nosotros tengamos que nuestra estructura aislada se comporte correctamente según esta parte. Para esta mismas para poder llegar a eso fue una propuesta que nosotros hicimos, pues la norma nos da información sobre qué es lo que tenemos que ensayar a los aisladores. Existen dos tipos de ensayos. Existen los tipos de ensayos prototipo y los de control de producción. Por un lado, los ensayos prototipo es llevar al laboratorio un aislador a escala natural y poderlos ensayarlos. Estos tipos de ensayos van a estar bajo un protocolo de ensayos, qué tipos de ensayos son los que se le van a realizar, dependiendo del tipo de aislador, ya sea un aislador friccionante o un aislador elastomérico. Hay otro ensayo que es el control de producción, que esto es para garantizar el buen funcionamiento de cada uno de estos aisladores que se van fabricando. Dentro del apéndice, pues nos da la definición de qué son estos ensayos que se van a realizar. Por un lado, en la sección C5.1 se entiende que el ensayo prototipo tiene como fin se realiza a partir de comprobar con muestras completas a escala natural y dentro de un margen de tolerancia. Entonces, este aislador se prueba a escala natural
se le realizan los ensayos dinámicos y se verifica que nosotros, que las propiedades que nosotros hemos propuesto, de acuerdo al capítulo 13, todo lo que vimos en la sección del capítulo 13 de análisis y criterios de diseño, pues se cumplan en este caso. Los ensayos de laboratorio es como tener un, este, una garantía de que estos dispositivos van a funcionar. Estas, este ensayo, pues se tiene que ensayar también con las conexiones que van a estar instaladas en campo realmente, cómo se van a conectar. Y entonces, pues se realiza este tipo de ensayos que deben cargarse, aquí lo estamos encerrando, deben cargarse de manera dinámica conforme a lo indicado en esta sección, que nos dice que está referido a lo que es los protocolos de ensayos que se realizan a estos aisladores. Entonces, los ensayos de prototipo son unos, los otros son los de control de producción. Los ensayos de control de producción deben de comprobar que la fabricación se lleve a cabo de manera controlada y confiable. Esto con el objetivo de que el aislador, pues ya una vez que se coloque, pues realmente cuando llegue un sismo, pues se trabaje como lo que nosotros hemos analizado de los dos aisladores. Una cosa es que nosotros metamos un valor a la computadora, eh, tengamos ciertos resultados, pero pues debemos de saber o garantizar que estos datos que metemos pues sean los correctos. Sabemos que estos dispositivos pues pueden exhibir ¿cómo se le dice? Valores que pueden cambiar dependiendo del tiempo, a lo mejor ah, la temperatura, dependerá de todas estas condiciones. También de qué carga dinámica es la que se está aplicando, pues pueden variar. Por lo tanto, en lo que hemos platicado en todo esto, pues se tiene que considerar que puede haber una variación de las propiedades dinámicas de los dispositivos. ¿Qué cantidad de ensayos se deben de realizar? Principalmente para los ensayos de prototipo, son dos ensayos los que hay que realizar por cada tipo de aislador que conforme el sistema de aislamiento. Les platicaba que en la propuesta que nosotros realicemos, a lo mejor conviene tener la menor cantidad de tipos de aisladores, porque puede que implique que nosotros tengamos que agregarle un costo adicional para realizar estas pruebas de laboratorio, si es que el fabricante, si es que es un aislador, digamos, que no tiene el fabricante ensayado. Entonces hay que realizar estos ensayos adicionales que pueden generar un costo. Entonces, dos tipos de aislador que se tienen que ensayar por cada tipo que haya en el sistema de aislamiento. Entonces, por ahí también, para los de control de calidad, perdón, para los ensayos de control de calidad, o en este caso se dice ensayos de producción, pues también se deberían de estar probando. Aquí nos dan algunas, características o reglas en qué casos se tienen que ensayar todos los dispositivos o una parte de ellos. Por ejemplo, si el fabricante, digamos, cumple con ciertos criterios certificados o que se hayan realizado varias pruebas de laboratorio a estos aisladores, pues se le exige que tenga un porcentaje de ensayos a cada uno de estos aisladores. Entonces se debe de llegar se debería de reportar o solicitar que se cumplan estos ensayos a los aisladores. ¿En qué cantidad? Puede ser un 20% y un 10% de la cantidad de fábricas de producción. Disculpe, También, ingeniero, sí, una Jorge Antonio. pregunta respecto a Dampo. Me imagino que ellos sí están, pero súper certificados en toda esta parte digo, nos han presentado ahí que han hecho pruebas internacionales. Ustedes cumplen, me imagino, ABC, ¿no? O sea, Sí,
Más bien hay una certificación que es esta ETA, que es Ujú. una certificación europea. Esa estamos en proceso de adquirirla. Ah, ok. Entonces, y prácticamente se está cumpliendo todo esto. ¿Qué Todo pide bien. esta certificación? Pues las propiedades del material, se les hacen ensayos y que cumplan ciertas características. Entonces, esa certificación se está adquiriendo y la empresa cuenta con otras certificaciones de calidad que Y son por ejemplo, necesarias. para la parte de costos, si ya ustedes tienen estas tres certificaciones, al final, como dice esa nota, si el sistema de aislamiento queda conformado por estos cuatro aisladores, aún así, por cuestiones, digo, de costo, lo que implica, aún así tenemos que hacer dos ensayos con todo y que ustedes están con esas certificaciones internacionales. Sí, Ok, en este caso no los piden libramos. que sí, que se hagan. Mm. Hay otros, ahorita más adelante vamos a ver, que dice que si están dentro de las propiedades, dentro es que son caracteres de desplazamiento, radiocurvatura, El coeficiente de catálogo, fricción, digamos, ¿no? que si el aislador que yo voy a proponer, está dentro de esto, que se han ensayado en aisladores, pues entonces en ese caso ya no es necesario, porque ya Ah, hay una referencia contra este que se va a poner. Entonces, lo que sí es lo que se debe considerar, que el coeficiente de fricción sea tal cual el que se ensayó. El radio ok. de curvatura por ahí tiene una variación como del 20%, ahorita que en una lámina aquí lo agregué, Ajá. de lo que se pide en estos ensayos. Ah, Entonces, muchas por ahí gracias, ya, si ingeniero. hay algo de referencia, pues ya no se podría hacer, pero si es un aislador nuevo, pues se Ahí sí no tendría se que libra. Ajá. realizar. Entonces, por aquí, en este párrafo al final que está diciendo, si el sistema es muy pequeño, que se está considerando solo cuatro aisladores, Ujú. de aquí dice, deben llevarse a cabo por lo menos dos ensayos de prototipo y de control de producción de los aisladores. Prácticamente se ensayan todos los que están ahí. Ujú. Ok. Pero son para tipos nuevos, digamos. Que están fuera de Sería catálogo. que están Perfecto. fuera de catálogo. Entonces, en Muchas esta gracias, parte ingeniero. se ensaya. No, no hay de qué, yo. Eh, pues regresando a esta presentación, son los ensayos los tipos de ensayos que se realizan. Por ahí hay la sección C.6, aisladores elastoméricos. Ah, por aquí a lo mejor se puede incluir lo que comentaba ingeniero Jorge, creo me parece que también en la sesión hacía comentario de los aisladores elastoméricos. Pues sí está dentro de la norma todavía se siguen utilizando. Y aquí la sección C.6 se dan los criterios para estos tipos de aisladores que se aplican exclusiva, por ahí consideran los de alto amortiguamiento, los de bajo amortiguamiento, los que se le incluyen un núcleo de plomo, entonces están considerados. Aquí también tiene sus protocolos de ensayo, sus características de diseño, la capacidad de desplazamiento que se debe hacer y algunas revisiones adicionales que se deben realizar a estos aisladores. Es la estabilidad, estos aisladores elastoméricos tienen que tener cierta estabilidad, cierta rigidez vertical, cuántas láminas deben de llevar. Todos estos criterios se plantean en este capítulo, en esta sección de la norma. Para los aisladores, en este caso friccionantes, los aisladores deslizante aquí se indican como tipo péndulo de fricción, también se tiene su propia sección. En este caso se indican todos los requisitos que deben de tener estos aisladores tipo friccionantes, como son sus controles para tener el radio de curvatura y también que se tengan una cierta capacidad de desplazamiento que deben de tener estos aisladores. En este caso, por aquí dice que la superficie curva de deslizamiento principal les proporciona una fuerza restauradora. Eso lo podemos ver en las pruebas del laboratorio, que es la rigidez postfluencia, que ya lo hemos más descrito en idealizaciones. Exhiben esta cierta rigidez postfluencia o rigidez dada por la curva, que es necesaria según la indicación de la norma para que nos dé la capacidad de recentrado. Por ahí nos dan todos estos criterios. También si es que es un aislador con alguna rotación, cuál es la capacidad
que debe de tener estos aisladores. Ya vimos también que estos aisladores, ya no lo incluí acá, pero sabemos que, que al desplazamiento calculado o al desplazamiento total máximo que obtenemos, nosotros les agregamos un valor de confiabilidad que está expresado así en la norma europea. En este caso es un valor de 1.2, que es lo que nos da una capacidad adicional a los aisladores. Esa es la capacidad que deben de cumplir los aisladores y que es un criterio en este caso de lo que nosotros tenemos que decidir para una estructura aislada. Ahora, ese desplazamiento pues debe de tenerlo el aislador que realmente se desplace esa capacidad que nosotros estamos proponiendo. Para estos tipos de aisladores, en este caso los aisladores friccionantes, tienen cada dispositivo, perdón, permítanme aquí, yo me salté. Me voy a enfocar ahorita solo en los aisladores friccionantes. Los aisladores elastoméricos también tienen en su sección qué ensayos se tienen que realizar, qué características deben de tener. En este caso me voy a enfocar solamente a los aisladores de estos friccionantes. Los aisladores, ya en la parte de ensayos de prototipos, aquí dice, se deben ensayar el aislador y muestras de los componentes del ISANDE para demostrar el cumplimiento de los requerimientos de desempeño especificados en cierto capítulo. ¿Qué requisitos de desempeño? Pues estamos hablando que también que nos hace referencia al capítulo 13 de aislamiento para poder alcanzar. Entonces aquí nos dice por aquí los resultados obtenidos en ensayos de aisladores similares. Aquí es donde entra lo que estamos platicando, ingeniero. Dispositivos de referencia que satisfacen todos los requisitos de esta sección, se pueden usar para aisladores nuevos siempre y cuando el desplazamiento del aislador quede dentro de un margen dentro del 20%, que la carga del dispositivo pues también tenga un margen de más o menos 20% y el coeficiente de fricción sea igual. Ahí el coeficiente de fricción es el más importante que debemos de considerar porque si cambia, pues tiene otra propiedad y ya lo hemos visto, al menos en las idealizaciones que hemos realizado de esta curva idealizada. Que si cambiamos el coeficiente de fricción, pues se puede ampliar, se puede reducir, puede darnos mayor fuerza, menor fuerza, mayor desplazamiento, menor desplazamiento. Entonces, basándonos en ese coeficiente de fricción, es importante que se cumpla y es lo que se ensaya. Por aquí también nos habla del radio de curvatura, que esto es radio de curvatura en la parte primaria y la parte secundaria. Perdóneme, perdóneme. Las curvas primarias corresponden a lo que vemos en el aislador. Si nuestro dispositivo tiene una rótula, también va a tener una superficie curva que nos permite dar una rotación. Eso es importante mucho en el caso de puentes que pues la rotación se puede dar debido al movimiento del mismo puente. Entonces, se debe de considerar que estas propiedades, si es que se ensaya un aislador similar, por aquí que esté dentro de un porcentaje de más o menos 20% con respecto al de referencia. Ahora, ¿qué ensayos qué pruebas o qué ensayos se realizan? Por aquí nos muestra la tabla, perdón, la misma norma en esta sección de las 7.3, nos da una matriz de programa de ensayos para verificar el comportamiento del aislador deslizante. Estas pruebas, perdónenme, estas pruebas pues se caracterizan por un conjunto en el que se les ensaya bajo cierta condición de carga, cierto magnitud de desplazamiento a una velocidad y una cantidad de ciclos. En este caso, pues por aquí podemos tener una carga de servicio que regularmente pues se mueve, se aplasta se le impone carga al aislador, se le da un pequeño desplazamiento al aislador y ya empiezan a obtenerse los resultados. Hay varias pruebas en donde se les aplica, por decir una condición dinámica, en donde se les agrega
se les aplica un cierto desplazamiento o porcentaje del desplazamiento. Usualmente se pueden realizar algunas o las tres en este caso de las criterios de las pruebas de dinámicas hasta un cierto valor de desplazamiento. Por aquí también nos dan otras pruebas, por ejemplo, para cargar, cómo se comporta ahora bajo la carga máxima y la carga mínima de lo que se ha obtenido, cómo este aislador pues debe estar sometido hasta una carga máxima que puede darnos pues el sismo. Sabemos que el sismo, cuando se mueve, pues hay una carga y descarga que puede tener el aislador. En este caso se ensaya bajo ese desplazamiento que se propone y se le impone cierta carga. Hay otras pruebas como considerando el efecto bidireccional, también otras pruebas de envejecimiento donde también hay que revisar cómo cambia las propiedades del aislador si es que en este caso, hablando del aislador friccionante, el material se le somete a cierto envejecimiento a ver qué pasa, qué es lo que está pasando, si cambia sus propiedades o no. También Oye, por aquí, Valentín, sí, ingeniero. te quiero comentar que con el tiempo la fricción del aislador puede variar, se puede reducir, y si es así, ¿se puede renovar o restituir la fricción de diseño? Principalmente estas pruebas son para eso, para saber qué es lo que está pasando. Ahora, a lo largo, estas pruebas se les ensaya al aislador bajo varios ciclos, como ¿cómo se le dice? Eh, longitud, no, distancias, digamos, unas distancias hablando de mucho, muy grandes en kilómetros, digamos. Estos ensayos se les realizan, pero deberían de exhibir una variación mínima en el cambio. O sea, no debería de variar. Entonces, se les deben de realizar estas pruebas y ver que no varíen estas propiedades de la fricción. Entonces, por eso es necesario que se les realicen estas pruebas y sepan qué variaciones en la fricción van a tener. Esperaríamos que no cambie tanto de lo que se está proponiendo, tener una fricción mínima, una fricción máxima. Oye, Valentín, y si no Sí, cumple la fricción, ¿podría uno modificar ya construido el dispositivo? Digamos que la fricción dio de 0.4, hoy no, tendremos de 0.45, ¿podríamos en dado caso ah, aumentarla? Estas valores, la norma por ahí nos da ciertos valores de rigidez mínima y rigidez máxima. Hay una relación de 1.8. Entonces, si estamos dentro de esos intervalos, pues todavía es aceptable este dispositivo. Una variación mínima puede cambiar ciertos valores. Por eso también cuando nosotros hacemos los análisis, eh, los hacemos con una variación que puede pasar si cambia de eh, con una rigidez mínima y qué pasa con una rigidez máxima. Puede cambiar en este caso una variación como lo que comentó, a lo mejor no es mucho, pero puede ser que si propuso uno de 4% contra y me dio 1%, ahí sí puede ser que no sea adecuado mi idealización en este caso porque de 4% a 10%, perdón, ya es una fuerza muy grande que se puede generar a la estructura. Entonces, dentro de estas pruebas de laboratorio se debe de verificar esa parte, que esté dentro de unas tolerancias, por ahí les platicaba de la rigidez mínima y la máxima, que en cuánto puede estar esta variación. Pero sí puede cambiar en este caso el comportamiento de la estructura en general. Ingeniero, y disculpe la manera de comentario, vi un comentario escrito por ahí. Pues las reglas son de que sí podemos hablar, y esta pregunta creo que fue muy interesante de la variación de los coeficientes de fricción, porque sí cambia bastante, que no quieren que preguntemos. Cuando armen su curso, que pongan ellos las reglas, ¿no? Ahorita es la regla de Dampo y Dampo da esa regla, ¿no? Nada más como comentario. No, no, no hay cuidado. En este espacio podemos, ahorita en este caso me di ¿cómo se dice? El gusto también de poder interactuar con las personas, con el público. Pero si gustan, podemos minimizar un poco las preguntas, pero estamos aquí para irlas atendiendo, si es lo que
si es algo como hacerlo más interactivo. Gracias, ingeniero. Pues voy a continuar. En este caso, pues se realizan ciertos ensayos a los dispositivos. Les repetí, ya no incluí partes de la norma, de la otra norma que es perdónenme, la norma en 15129, porque todo lo que viene en este apéndice está referenciado a esta misma norma, y si se dan cuenta, aquí pongo una lámina sobre los ensayos de estos dispositivos. Específicamente son los mismos, sí, son las mismas pruebas que se colocan. Si se dan cuenta, tenemos los mismos parámetros en la norma la norma 2023 y esta norma 15129. La referencia es del año 2018. La traducción es para la norma española, que es la portada que mostré al inicio, pero siguen la misma propuesta de pruebas que se les realiza al dispositivo. Estas pruebas se realizan, se tienen que realizar en un laboratorio que tenga las capacidades para el dispositivo que se va a probar. ¿Qué capacidades? Digamos, el desplazamiento, que es principal, las cargas a las que estén sometidos, las velocidades que se deben de considerar. Entonces, los laboratorios deben de tener esa parte esa capacidad, deben ser laboratorios certificados en este caso, que pueden realizar. Más adelante platicamos un poco de esto. Voy a hablar poco de esta parte de los ensayos de producción. ¿Qué ensayos se les realiza? Pues una prueba de capacidad en compresión, la resistencia a fricción mínimas, que por ahí les platicaba por ahí de la prueba 1, que es imponerle ahí un movimiento, y el ensayo P1, que por aquí lo podemos ver, son uno de referencia. Aquí está el desplazamiento máximo, el desplazamiento del dispositivo y una carga de servicio aquí con una cierta velocidad. Estos son los tres ensayos que se le aplican a las de producción. En este caso también, pues por aquí nos dice a cuántos dispositivos se les aplica. En este caso, por ahí dice, un lote de producción debe ser un conjunto de no más de 20 unidades idénticas, en este caso los que les aplicamos estas pruebas de verificación de propiedades. Hay otras pruebas, por ahí nos hacen mención de los ensayos de materiales, que están relacionados con lo que les decía de las propiedades en este caso, del polímero, de las láminas, es lo que estamos revisando. Eh, Abordando un poco más de los temas de los laboratorios, aquí nosotros hemos probado dispositivos en un laboratorio en Italia. Este laboratorio se llama Sismalab, es donde se realizan las pruebas de estos dispositivos. Tienen una certificación de calidad, en este caso deben de contar con estas certificaciones. Y lo que les platicaba, que tengan la capacidad de realizar estas pruebas de laboratorio. Algunas de las máquinas, por ejemplo, esta que estaba mostrando en esta imagen, pues tiene ahí una capacidad de 500 toneladas y un desplazamiento de 45 centímetros. Este dispositivo, pues, perdón, esta máquina, pues es donde se ensayan los aisladores. Ya les había mostrado un video, más o menos lo voy a volver a repetir, estoy buscando otro y no encontraba uno que se viera mejor la toma. Lo voy a mostrar más adelante. Pero aquí en estos laboratorios este laboratorio es donde se prueba, está ubicado en Italia. Les decía que se ocupa por ahí, se puede usar para probar aisladores, ya sea de las toméricos, aisladores con curvatura, como lo que estamos viendo, y aisladores deslizantes. En este caso, esta máquina pues puede aplicar, tiene unos gatos, si se dan cuenta, tiene un marco de carga, en este caso, donde se le aplica la carga vertical, pero también impone mediante otros gatos el movimiento horizontal, que es lo que hace que se mueva el dispositivo.
Entonces pueden controlarse. Acá arriba, a lo mejor se alcanza a ver, pero aquí está una persona que está controlando la máquina para poder realizar los ensayos. La persona de arriba, el operador, está encargado de dar a cada uno de estos pruebas, seguir el protocolo de ensayos que se le ha reportado. ¿Qué información tiene el operador? Pues tiene características del dispositivo, cómo tienen sus conectores. Hay unas placas base, digamos acá, en donde se monta el aislador y se atornillan estos aisladores. Entonces, el operador, con esas características que tiene del aislador, puede realizar sus pruebas de ensayos, ya ve la capacidad a la que está sometida, perdón, a la que se le va a someter el aislador, ciertos valores de carga, ya lo vimos en los protocolos, en la tabla que bajo qué carga se les va a estar aplicando, en este caso, qué carga, qué desplazamiento, qué velocidades. Entonces, esto se controla de aquí con el operador, es el que está realizando estos ensayos. Pues en este caso, esta es una máquina que ocupan, hay otras con mayor capacidad, en este caso hasta un desplazamiento de 75 centímetros y una carga vertical de hasta 2.000 toneladas. Entonces, por aquí, pues tienen diferentes máquinas. Bueno, ahorita lo he colocado estas dos, que son principalmente para el ensayo de los aisladores, pero pueden tener otros tipos de ensayos que se les realizan. Eh, ya les he platicado un poco a estos aisladores, a los aisladores que se tienen que fabricar, pues se tienen que realizar esos ensayos. ¿Cómo se conectan? Pues aquí hay una imagen un poco más clara, en donde pues aquí tenemos unos tornillos, se conectan. Esto es lo que hace la referencia a la norma, que con los elementos de conexión con los que se van a conectar en campo, sean con los que se ensaya en este caso, se conecta el aislador, sus dos platos, se posiciona en el lugar indicado. Por aquí también tienen cuentan con unos cámaras que colocan para ir viendo cómo se comporta, cómo se mueven. En este caso, pues se ensayan así los dispositivos. Por ahí estuve, la última vez que yo estuve no pude verlo tan así de cerca, me tocó estar en la parte de observarlo de lejitos, pero pues uno puede ver cómo se mueve este dispositivo, cómo se van ensayando, es interesante ver este tipo de pruebas. Y lo que les decía, que realmente tengan las propiedades que se van a poner en campo en este caso y que sean a lo que se modeló en el programa de análisis. Por aquí tengo otras imágenes más. Voy a estar platicando un poco de esto. Que pues este es el laboratorio en donde nosotros ensayamos. Son los dispositivos. Hay una vista por acá más de frente de cómo se ve. Esta parte, la parte inferior es donde se va a estar desplazando y si recuerdan en el video, ahorita lo volvemos a mostrar, pero tiene la capacidad de estar desplazando verticalmente, que es uno de los efectos que da la misma curvatura del aislador. Se desplaza, sube, se va desplazando por el efecto, pero está imponiendo esta carga. Entonces, esto es lo que nosotros ensayamos, en este caso en los dispositivos, que hay que realizar. Aquí pongo otras imágenes adicionales, me las robé de la página de redes sociales. Aquí hay una foto, más bien, este es el laboratorio, también quisiera que vieran cómo se ve el laboratorio por fuera, y aquí está la máquina en la que estamos observando, y estos son los gatos que están empujando. Estos gatos, pues, en su ficha técnica, pues tienen cierta capacidad de fuerza lateral y también que les da el desplazamiento lateral a estos aisladores. Este gato es el que está empujando y regresando el dispositivo en su lugar. Esto es cómo se está comportando.
El laboratorio también hay que decir que está grande para mantener todas estas maquinarias o estos equipos que son, aquí hay una vista un poco más de frente que cómo se ve. Es un dispositivo grande, se ensaya el aislador pequeñito y se empieza a mover. Les decía que debe de tener toda esa Una capacidad. pregunta. Sí, ingeniero. La fuerza horizontal que le ponen a los aisladores, ¿es el cortante que da en los análisis o es más grande? No, es el de los análisis, digamos, está en función en la carga vertical, si recuerdan con lo que estábamos platicando, está en Sí, función de la carga, de la fricción. ajá, de la carga y de la fricción. Ah, Entonces, muchas bajo gracias. eso, se va construyendo una gráfica de histeresis. Ahorita voy a poner una gráfica más o menos para que la veamos. Bueno, Y gracias. sobre esta información es donde se tiene el resultado. No, no, no de qué, ingeniero. Eh, Les decía, estos dispositivos se prueban en estas máquinas grandes con suficiente capacidad. La capacidad en este caso, por aquí se ensayó un aislador, si no estoy mala, de ser como de unos 30 centímetros. La máquina tiene hasta 45 centímetros y tiene una capacidad de hasta 500 toneladas. Por aquí creo que este aislador era como de 350, si no recuerdo, si recuerdo bien. La vista, la maquinaria se ve grande. Les decía que el operador, pues está aquí arriba. Está Él es bueno. el que... Sí, ingeniero. Oye, ingeniero, una cosa. Por ejemplo, cuando hacen las pruebas de los aisladores y no da el coeficiente de fricción, lo que debería de dar, en ese caso el aislador mismo se puede volver a hacer antes de montarlo, volverle a cambiar la fricción o el porcentaje de fricción. Caso que no dé. eh, Principalmente, en este caso, cuando proponemos un tipo de dispositivo, está relacionado con el polímero. Ese polímero es el que ya previamente nosotros se ha hecho pruebas especialmente a ese material. Por ahí sí, en las láminas pasadas que les decía, por ahí había pruebas del material. Entonces, más o menos tenemos idea del valor que se va a esperar. Entonces, ya cuando se hace el ensayo, pues vamos obteniendo las propiedades que nosotros requerimos. Se han hecho para fines de ver que ensayos de nosotros, ver cómo trabajan, que en ese caso el ingeniero cargado, maestro Ulises en este caso, ha hecho pruebas en donde cambia el polímero en ese caso, pues es un elemento, el dispositivo, se quita el plato, se pone otro polímero y ensaya varios polímeros ahí. Y ahí pues va a obtener diferentes valores bueno, perdón, lo que nos entrega en este caso, ahí se está observando diferentes comportamientos, una gráfica de desplazamiento contra fuerza y ahí se va notando ese cambio de resultados. Entonces, en ese caso, pues se hace un cambio del polímero, pero eso ya es cambiar todo el polímero y poner otro. Nosotros esperamos que siempre que se encuentren en un valor de lo que nosotros estamos proponiendo, ingeniero. Ah. Otra cosa, cuando dice usted que esta máquina es para 45 centímetros de desplazamiento, ¿es el desplazamiento máximo que puede dar en el dispositivo? En el dispositivo, Ya exactamente. tomando en cuenta todo, el aislador y todo, deslizador y todo. Sí, mire, la capacidad de la máquina es, con lo que hacen en los ensayos, digamos, tiene un cierto valor de 45. Sí. Sí. Pero se ensayan aisladores mucho más pequeños, 30, 35, 20 centímetros, no sé cuánto, hasta qué sea el mínimo, eso sí no lo sé. Pero usted se refería al alto, ¿no, ingeniero? O sea, en cuanto a desplazamiento, sí hay más desplazamiento de 40, ¿no? O Ah, sea, horizontal sí hay más, ¿no? para esta máquina, su límite, digamos, son 45. Vimos otra máquina con condiciones que tiene hasta 75 centímetros. O sea, Estas ya es otro máquinas laboratorio. Ah, ok. ese es otro, bueno, sería otro instrumento, digamos, Más. Ah, con bueno. el que se mide. Aquí está uno que tiene mayor capacidad de carga y otro con menor capacidad de carga y que pone carga, perdón, y menor desplazamiento.
Muchas gracias, Pero ingeniero. hay dispositivos especiales para cada dispositivo. Ahora, por ejemplo, si se ensayan aisladores con mucha carga, pues a lo mejor este laboratorio no se tiene, pues se tendría que buscar otro para poder ensayar estos dispositivos con mayores capacidades. Muchas gracias. Son especiales y es lo que lo hace. Estaría muy bien que a lo mejor en México, pues un laboratorio de este tipo, de estas dimensiones, pudiera existir. Y en este caso, pues ya no se haría tan costoso, digamos, ensayar estos aisladores. Por el momento, pues no se cuentan con este tipo de laboratorio. Podría existir más, a lo mejor alguien que se dedique a estos temas de ensayar elementos. Sabemos que hay laboratorios para ensayar concreto, ensayar ciertos materiales. A lo mejor uno de estos pues puede llegar para poder hacer los ensayos de los aisladores. Eh, Esto es lo que implica muchas veces el gasto, poder mandarlos, problemas de exportación, traerlos, regresarlos. Algo que hay que mencionar, los de prototipos, estos ya no se colocan no son los que se van a colocar, sino que son solo para hacer pruebas especialmente. ¿Por qué? Porque están sometidos al máximo desplazamiento, están sometidos a la máxima carga y todavía una carga adicional que es un 30% que se les agrega. Ven, por aquí creo que se ve, si lo voy a regresar por aquí, que hay una carga, perdónenme, por aquí había visto que se les agrega un 30% adicional. Quizá aquí en estas, por lo de prueba no está, pero se ensayan estos aisladores bajo ciertas condiciones extremas, digamos, que estos ya no se ocupan en los que se van a usar en obra. En este caso, pues los que sí tienen que estar, pues son los de control de producción, que son ensayos más ligeros, pero que se les aplica a los dispositivos con el fin pues de garantizar que estos aisladores eh, eh, una, tengan un control de calidad, que sí se van a estar desplazando, que no haya un comportamiento extraño. Y de todo esto, pues nosotros obtenemos ciertos resultados. Más adelante te lo comentamos, pues voy a repetir este video, ya se los había mostrado anteriormente, pues a lo mejor solo para ir platicando, pues ensayan el dispositivo. Les decía que a lo mejor aquí hay esta máquina, pues tiene una capacidad, pero el aislador, su capacidad es la que se está ensayando, en este caso, digamos, 30 centímetros, se desplaza. Si se dan cuenta aquí ahora, en términos de ver ahora, enfocarnos, la vez pasada nos enfocamos en el aislador. Si nos enfocamos en la máquina, pues aquí a la izquierda van a ver el gato, el que está empujando y lo está regresando. Es lo que estaríamos observando. Lo ponen a continuar. Ahí se va a ver, es el gato el que se está moviendo la parte inferior. Arriba se está aplicando la carga, por eso está el marco de carga que tenemos ahí. Esa es la carga que se le está aplicando al aislador, se va a estar desplazando. Si se dan cuenta, en estos aisladores con curvatura, pues tienen este desplazamiento vertical, va de un punto a otro, y es lo que estaríamos observando, que es lo que nosotros requerimos que cumpla nuestro aislador. Si se dan cuenta, pues también están los elementos de conexión, el acero, digamos aquí esta superficie lisa, pues es la que nos va a dar entre la interacción del oscilador, que es el polímero, y la lámina de acero, pues nos va a dar el coeficiente de fricción, la curvatura nos va a dar este movimiento oscilatorio, digamos, ondulatorio, digamos que va bien, sube y baja en este caso, es lo que nos da el periodo de vibrar. No me había dado cuenta de la hora, pero si les parece, tomemos un descanso de unos 10 minutos y regresamos con la presentación para poder terminarla, si están de acuerdo. Gracias, ingeniero. Regresamos en un momento.
Muchas gracias a todos otra vez. Si les parece bien, continuamos. Ingeniero, y una pregunta así, eso ya es, Adelante, Geo. digamos, como ya de mercadotecnia, ustedes, veo en la parte de que nos tuvo bien compartirnos el doctor Terán, en la parte de él se centró mucho en elastoméricos. Dampo no tiene pensado en un futuro, porque bueno, todo venía en inglés, se ve que son empresas nacionales. ¿Dampo no está yendo hacia allá en este momento o se va a quedar solamente con los friccionantes? Al tema de elastoméricos. Ujú, Hasta yo, donde yo sé, me parece que ahorita solo están con el tema de los friccionantes. ujú, La cuestión es que los elastoméricos requieren un poco más de supervisión, como les platicaba. ujú. Entonces, y tiene otros procesos de fabricación diferentes. Hasta el momento no estoy seguro si se llega a abordar. E incluso un ingeniero de ustedes, que me parece que es la parte, creo que incluso es mecánico, pero la Maestro parte que nos Ulises, explicaba, pues es a nivel atómico, casi micras, nanómetros, lo que miden para la fricción, todo eso es muy controlado esto de los friccionantes, ¿no? O sea, es correcto. De hecho, algo que iba a tomar en cuenta es en la presentación para platicarles que ese tema son dos temas dos, digamos, dos piezas importantes. Al fin es un dispositivo, pero dentro de eso es la parte de la curvatura y el tema del la material rugosidad, inoxidable, que es donde se desliza. sí. Entonces, debe tener un pulido especial, parecen Ujú. casi espejos, ahorita vemos una imagen, y tienen un pulido especial que se les da a a estos dispositivos. Y la otra es el material polimérico. Este es Sí, un compuesto que muy bien estudiado, digamos, que en donde en el contacto de entre este plástico y esta superficie deslizante, pues nos da una baja fricción. a diferencia del Entonces, simple caucho, ¿no? O sea, el caucho implica mucho más y luego temas. la cuestión térmica cambia Claro, y todo eso. tienen Y, otro tipo de efectos también que hay que y Muchas gracias. estar aparte, comprobando. mucha parte de los elastoméricos es la parte de vulcanización, ¿no? O sea, es el Ujú. expertise cuando hacen un tipo. Pues es que de los que más ha hecho elastoméricos, pues es se llama Bristol, que es en Ujú. Japón, es fuerte, vienen de llantas. Entonces, sí necesitas Sí, tener ya cierto sé. expertise de esa parte. Aunque lo interesante es ver en Perú, han hecho aisladores con llantas. Ah, eso está muy interesante. No sé si alguna vez vieron alguna presentación del maestro, del doctor Luis Pinto. Por ahí daba una introducción histórica a los aisladores. Este, por ahí me parece si es en Perú o en Chile, unas piedras. A inicio se usaban unas piedras como sistema deslizante. Llega el sismo y se desplazan. Entonces, aislamiento de bajo costo a lo mejor se puede realizar. Unas Sí, llantas, pues al final es la interfaz flexible que nos da. Incluso si había no mal leído, recuerdo, creo que el parte y era una capa de arena sobre Capa las de sí, arena piedras. arena, también. exacto, sí, arena. Claro. Ajá. Que en el principio llegaron a ser como capas de arena, muy al principio, y empezaron a ver que se comportaba bien el edificio. Y otro que no llevaba esa capa como que se comportaba mal. Y sí, como dato histórico, sí, sí, tiene ya tiempo el aislamiento. Sí, hay muchos, digamos, yo creo que esto tiene años, el concepto ya tiene muchos años y ahorita pues está avanzando. Por ahí en algunas presentaciones comentábamos que no podemos poner un edificio volando, que eso puede ser una realidad utópica, pero por ahí en una sesión pasada un ingeniero platicaba de que estos que se les mete aire al aislamiento. Vi un artículo sobre eso, una noticia en internet por ahí, que ya están manejando en tratar de separar el edificio con aire, no sé si era aire o algún tipo de gas, pero pues va a ir creciendo todo este tipo, pues es una tecnología que ya existe desde hace tiempo, se tiene mucho conocimiento pero apenas se está aplicando, se está haciendo más conocido y debe de haber muchos tipos o dispositivos que van a ir saliendo. Ahorita les platicaba que en la norma solo se habla de estos dos como son los más comerciales o digamos en México que se han aplicado y se
y lo comentan aquí porque son los que se han aplicado y se tiene información de cómo funcionan en este caso, pero puede existir más y se puede expandir esta norma. Entonces, por aquí me gustaría contestar una pregunta una pregunta que hice en laboratorios en la República de Mexicana para pruebas de aisladores. Les decía que hasta el momento no hay. Se han hecho ensayos con dispositivos a escala reducida en el Instituto de la UNAM. A veces ponía un video de un ensayo de prefabricados. Pero eran aisladores chiquititos. Entonces, a nivel de estudio, a lo mejor se ensayan, ya se empiezan a ensayar, pero se espera que la tendencia sea que en México se tengan algún lugar donde haya laboratorios para ensayarlos. Muchas gracias, ingeniero Pablo, por haber Ingeniero, tengo contestado su pregunta. Sí, una ingeniero pregunta. Raimundo. Sí, la pregunta es la siguiente, dado que es relativamente nuevo este sistema de aislamiento y reflejado en las normas técnicas, no sé si tenga conocimiento de qué normas se tomó de referencia para elaborar nuestras normas, es decir, para concreto usamos aquí mucho el ACI. No sé qué normas se tomó de referencia para nuestras normas técnicas, si normas de Estados Unidos, normas europeas o normas asiáticas. Mire, me voy a regresar al inicio de la presentación. Les platicaba que esta norma hace muy referenciada a esta norma que es la EN 15129. Es una norma europea en donde se da todo lo mismo, no digamos no lo mismo, sino que se toma parte de esta parte de este documento, y se ve reflejado mucho en este apéndice C que estamos viendo. Aquí tiene mucha información y si ustedes leen un poco de detenimiento, por ahí está haciendo la referencia es totalmente a esta norma, la europea. ¿Por qué? Porque este documento, pues ya se ha estado estudiando, ya tiene un poco de tiempo, en donde pues se dan los protocolos de ensayos, qué es lo que se le tiene que hacer a cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, en esta lámina que les mostraba entre este protocolo de ensayo y la norma mexicana, pues es idéntica. En este caso, pues, tienen el mismo objetivo, probar el dispositivo y tratar de que se ensaye y tengamos estos resultados, ingeniero. Espero haber De acuerdo. contestado su pregunta. Es la Sí, EN entonces 15129. quiero entender que esa norma española o Perdona, más bien, es norma europea, nada más que ahorita la portada que le mostré es la versión española, que es del 2019, es una como traducción de la Unión Europea, pero es la EN 15129. Va a ah, encontrarla en inglés o en otros países europeos, pero hacen la misma referencia a la Unión Europea. entonces quiero entender que es parte del eurocódigo este sistema Exacto. de aislamiento. Ah, perfecto. De hecho, si en algún momento hay una versión por ahí que se coló ahí en internet. Esta norma se compra, por lo regular, si ven por ahí se compra, pero si ven una versión, creo que por ahí hay una versión 2009 que está colada en internet, y si tienen acceso a ver el índice, pues tiene un montón de dispositivos, no solo aisladores. Tiene dispositivos elastoméricos, aisladores, viscosos, histeréticos. Entonces van a encontrar información y esta misma norma en 15121 hace referencia al Eurocódigo y a otras normas de la misma Unión Europea. Entonces por ahí puede encontrar eso. Es diferente a los del ACE, tienen otro, otro, este, otro criterio, pero la nuestra se basa en la de la europea. Y bueno, aprovechando que estoy en la pregunta, y tiene conocimiento si la norma japonesa, digo, bueno, a nosotros nos queda un poco lejos por el idioma, ¿no? Pero ustedes que son más expertos, ¿saben si la norma japonesa resulta más rigurosa o también se parece mucho a esta norma europea o definitivamente no es aplicable para nosotros? Mire, En eso lo, cuanto por ejemplo, a las distorsiones que llegan a manejar por allá o incluso los parámetros para aceptación en las pruebas. No sé qué nos pudiera comentar. le mentiría, yo hace tiempo leí se llama la guía japonesa, creo que
se me fue el nombre, pero es una guía japonesa que ahí tiene información mucho de los elastoméricos. No me acuerdo si tenía de los friccionantes, ya tiene un poco de tiempo que lo revisé. No, ya no me acuerdo también qué tan estricto, pero lo que sí sabemos es que en Japón tiene mayor sismicidad que aquí en México, entonces debe tener un poco más de por ahí de requisitos que deben de tener en cuanto a aislamiento sísmico. Perdón, ingeniero Carlos, creo que iba a comentar algo. Y justamente yo sí estuve varias cosas en Japón. Ellos incluso yo tengo una asociación que es de dispositivos de control de respuesta sísmica, que saca mucho de estos documentos. Sí es un poco más rigurosa, pero está totalmente enfocada a su territorio. O sea, algo que es impresionante de Japón es que ellos saben muy bien cómo se mueve ese país. Básicamente en los sismos tienen cada registro perfectamente ordenado y organizado. Entonces allá los time history analysis que hacen son muy precisos. Al punto de que en uno de los, ¿cómo se llama? De los congresos, en uno de los edificios aislados del sismo de Tohoku, dejaron una diana en un edificio aislado con un puntero que estaba este, apuntando a la diana, al centro de la diana, y entonces en el momento del sismo el puntero se movió y sacó justamente lo que nos mostraron aquí en clases pasadas, el movimiento del dispositivo, ¿no? Básicamente. Entonces, con el flash que tenían del Time History Analysis y la prueba de la diana, de cómo rayó la diana, vieron cómo hacían match con los Time Histories y todos sus modelos matemáticos, y el match no tenía un como 92% de coincidencia, lo cual les digo que casi como son el modelo matemático, así se mueve en la realidad. Entonces, ellos tienen mucho avance de eso, la verdad es que, pero todas no están muy, muy enfocadas a su terreno. Ellos sí es impresionante cómo sus normas vienen de pruebas, y bajo esa prueba hacen la nota. Le agradezco mucho, ingeniero Carlos. Es muy interesante esto. Pues, Ingeniero Carlos, y aprovechando que usted tiene tanta experiencia en lo de Japón, como están tan cerca ellos de la falla, ellos sí sí o sí tienen que checar la componente vertical, ¿no? O sea, tensiones, todo eso tienen que verificarlo, ¿no, ingeniero Carlos? Sobre todo para los que les llaman de falla, sí, Ujú. sí lo tienen. De hecho, ahí tienen varios, ¿cómo se llama? Documentos. De hecho, los llevaron a un lugar que es interesante porque es digo, a mí me encantó. Es una universidad que se construyó y en 3 años después de que se construyó, hubo un terremoto por falla. Literalmente ves cómo se separa la tierra y lo mantuvieron como museo. Entonces ahí llegas, ves cómo se está la falla, cómo se rompió. Literalmente la tierra a la mitad te ponen un letrerito de punto A, de cómo se movió, cómo se desfasa la tierra, está impresionante. Y el edificio en vez de tumbarlo, lo repararon para que se mantuviera en pie y dejaron justamente los daños, para que así la población viera cómo se daña la columna, cómo se daña una trave. Entonces está impresionante cómo lo dejaron como museo. Muchas No tengo gracias. el nombre, pero puedo compartir después el nombre. Creo que es de los lugares donde nos llevaron más interesantes, pero sí Muchísimas gracias, revisan ingeniero. mucho la componente vertical, sobre todo acuérdense que cuando es vertical, para que en serio nos pegue, debe de superar el peso del edificio. Pues, si realmente es un edificio muy pesado, grande, no tiene caso, pero casas o esta universidad que no tiene mucho tampoco, pues sí tienes que revisar eso. Muchas gracias. muchas gracias, ingeniero Carlos. Interesante. Japón es un país con mucha cultura sísmica. Si les parece bien, pues vamos a terminar la presentación, ya no falta mucho. Les platicaba principalmente qué es lo que estamos observando en los ensayos o para qué se hacen. Pues son para poder comprobar que lo que plasmamos o en estas ecuaciones simplificadas que hemos visto o en esta curva idealizada, pues sea realmente lo que estamos esperando. Si se prueban, más o menos debemos de tener este comportamiento y tener pues resultados como de este tipo, que es importante, pues ahí mismo en las pruebas se van a dar cuenta
que pues vamos a tener que esta en primer lugar, esta pendiente posfluencia, digamos, que es así, es una pendiente, una rigidez seguida, dada por la curvatura, y esta curvatura o bajo esta rigidez, pues nos da qué radio de curvatura es el que tenemos. Si esta pendiente o esta pendiente es similar a lo que estamos esperando, pues nuestro dispositivo pues está dentro de lo que esperamos que se comporte. También por ahí también hay que ver que coeficiente de fricción, si se dan cuenta, hay curvas, las curvas se van sacando. Y hay que obtener por ahí un promedio de ahí de los valores en este caso, ¿cómo lo obtenemos? Con la fuerza característica. Si recuerdan, aquí hay una ecuación, déjenme regresar. Nosotros del ensayo sabemos qué carga le estamos aplicando, sabemos a qué desplazamiento se está aplicando. Entonces, pues por ahí se estima este coeficiente de fricción, que es a lo que nosotros llegamos a esperar. Por ahí decían que variaciones, puede existir variaciones, debe de estar dentro de las tolerancias que indican estas normas. Por ahí entre la rigidez máxima y la rigidez mínima se puede saber qué parámetros, qué valor se obtiene y hasta qué tanto es aceptable. Entonces, de un ensayo hay que sacar estos valores. La norma por aquí nos dice, pues cómo, pues en qué área o a partir de qué área nosotros podemos sacar lo interesante, estimar la rigidez postfluencia. Entonces, de ahí, de estos resultados, una vez que se hacen, que obtenemos todo esto, pues es donde se verifica qué es lo que hace, qué es lo que se va a obtener. Importante, el parámetro de fricción, radio de curvatura y sobre todo que el desplazamiento que nosotros probemos, pues sí sea el que tiene el dispositivo, ¿no? Al que esperamos que esté sometido nuestro dispositivo bajo los criterios que nosotros hicimos de nuestros análisis que obtuvimos. Si se cumple todo esto, pues el dispositivo es aceptable y es con lo que es con lo que vamos a ya instalar en la obra. Por aquí ya en temas de fabricación, que es lo que estamos hablando, que pues se fabrican, se ensamblan los dispositivos, se les debe de colocar un seguro para el transporte y todo ese tipo de cosas, deben de tener una cierta marca para poder identificar ya ahora, a la hora de colocar. Eso es cuando nosotros recibamos el dispositivo, pues hay que ver todos estos datos, qué dispositivo es, que tenga las características que se van a mandar. Y pues por aquí les platicaba un poco de las superficies curvas, que deben de tener un pulido. Esto de obra se saca, ya digo, perdón, de fábrica. El dispositivo ya se ensambla. Por aquí hay unos seguros de movimiento que nos ayudan para transportar el dispositivo al lugar. Ya que llegue ahí a la obra, pues es lo que estamos esperando. Perdónenme aquí esta línea, pues debe tener también una placa de identificación en donde se va a dónde es, si ya se tiene el plano de instalación, de ubicación, digamos, dónde va a ir el dispositivo, dónde va a estar. Hay que poner precaución que sí sea el dispositivo al que se va en el lugar en el que se va a colocar, que es lo que nosotros cuando ya se manda, se envía este aislador y se debe de colocar ahí en el sitio que es. Que bajo, pues si ponemos un aislador que recibe de un tipo en otro lugar, pues no va a tener la misma funcionalidad o digamos no va a estar en la carga. Pues también se va a enviar el aislador y pues se tiene que almacenar. Ahí se debe de guardar, resguardar muy bien. Algo que si se dan cuenta aquí tiene una, una goma que ayuda a evitar que se le meta el polvo, que es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta a la hora de estarlo transportando, que no se interfiera ahí en el aislador. Por aquí, pues ya más o menos en la instalación, pues aquí pongo unas imágenes en donde se han enviado estos aisladores, ya llega la obra, se van a instalar.
Por aquí, por ejemplo, aquí está en un edificio, aquí va en un puente, digamos, donde se van a colocar estos aisladores. Importante qué aisladores que le corresponden en el lugar, porque no sería un mismo aislador que era de 100 toneladas a que va a recibir 500 toneladas. Entonces, la marca de identificación debe ser, es importante en los aisladores para saber dónde va, cómo se ubica, dónde se va a ubicar, ya sea en este caso, en la figura de la izquierda, se va a colocar se colocó en una estructura, digamos que tiene un sótano y arriba está la superestructura, del lado derecho, pues ahí apenas se va, ahí se colocó, tiene unos aros para poder, mover el dispositivo en este caso, y ya que se llegue hasta la posición donde va a ser colocado los aisladores. Aquí pongo otras imágenes de cómo se colocaron. Y es importante pues revisar que tengan estas características, estos aisladores, ya que lleguen a obra, se puedan considerar que es funcional. Eh, Necesario, hay que revisar que estos aisladores pues tengan, tengan la posición, los dos platos, que no se encuentren desfasados, revisar, dado caso que se vea algo, el manejo de estos también es importante. Estarlos manejando, volteando, pues obviamente va a generar algún corrimiento en el dispositivo. Debe de tener un buen manejo de estos aisladores hasta llegarse a la obra y colocar. Con esto, Perdón, sí, ingeniero, ingeniero, una pregunta. sí, adelante. Ahorita en la foto anterior se ve un espacio entre el concreto y el dispositivo. En este caso está sobre ese espacio que tenemos, ese espacio se grautea. Así es, ingeniero. De hecho, aquí hay se tiene unas preparaciones, aquí no se notan. A ver, en este caso, En la foto siguiente ahí se ve que está sobre una placa, ¿no? sí, hay varias formas de colocarse, en este caso sobre placas, directamente en el concreto. En este caso, el aislador tiene un huequito donde se va a grautear. Tiene las anclas. Hay unas preparaciones que se dejaron previamente con un tubo PAT, como un tubo que parece manguera, digamos, con unas dimensiones mucho mayores que el ancla, en donde ya se va a colocar, se nivela, se tiene que nivelar, hay que tener tolerancia en la nivelación, y se vierte un mortero autonivelante con una suficiente capacidad de resistencia que debe de tener, y ya se coloca. En este caso, ese es uno de los procedimientos. Puede ser que en lugar de grautear, pues se ponga una placa y se cuele ya con el elemento, en este caso. ¿Es un Gracias. epóxico, ingeniero? Sí, No, ¿no? es grout. En este caso es Un un grout grout nada que más. se le Bueno. coloca. No Sí. necesita demasiada resistencia Bueno, el grout debe ser al menos superior a la resistencia del elemento de del concreto. elemento concreto. Sí, Ok, superior a esa gracias, parte. ingeniero. Sí, ingeniero. Pues con esto estoy terminando la presentación. Pues si tienen algunas preguntas, podemos abrir este espacio, digamos, para poder comentarlas. Si tienen alguna duda adicional, déjenme ver Profe, aquí. eh, Sí, yo adelante, tengo Gio una Carlos. duda. En cuanto al ensayo que se hace, hay un control de desplazamiento. Entonces es como uno diseña el aislador, así espera que se comporte. Pero en el protocolo de carga, yo me imagino que existe un protocolo de carga, es que no sé, no me pareció verla. Algunos Perdóneme, dispositivos se, perdóneme. ¿Me podría repetir la pregunta otra vez? Es que me o perdí un sea, poco. en cuanto a lo que se ensaya, me imagino que debe haber un protocolo de carga que Sí, se le debe aplicar a estos así dispositivos es. y me imagino que esperaría la fuerza, encontrar la fuerza que me transmite el aislador a la superestructura y que él tenga, me imagino que después del protocolo de carga, el recentreo, porque es que no sé, el dispositivo yo puedo decirle que solo se desplace hasta 30 centímetros, pero como hay otros dispositivos, como decir los de bandeo restringido o cuando se ensayan conexiones,
uno espera de que él tenga algún tipo de redundancia. Estos dispositivos no tienen ninguna redundancia porque he escuchado que no se le pueden poner topes. Puede haber un momento en que exceda el sismo de diseño y sobrepase el desplazamiento. Eh, Voy por partes, creo que lo último es lo más rápido que podría contestarle. Con respecto a esta parte, la norma pues le mete un factor de confiabilidad. Ya tenemos el sismo máximo, ya revisamos efectos bidireccionales. En este caso, pues ya tenemos, también le damos el desplazamiento debido a una torsión que si se tuerce el sistema de aislamiento, pues puede generar un desplazamiento adicional. Entonces, la norma, en lugar de meter topes, en este caso topes al aislador o algo que haga que el oscilador, el elemento intermedio que está dentro choque, en lugar de eso le da un incremento al desplazamiento del 20%. Ese incremento que marca en la norma también lo pueden ver dentro de la norma europea, por ahí pide un 20% y por ahí creo que para puentes un 50%, no estoy recordando, pero por ahí este es un valor adicional que se le da. Entonces, con esto, pues garantizaríamos que, pues si ya rebasó el sismo, pues tengamos un 20% adicional en la capacidad de desplazamiento. Por otro lado, del tema de las fuerzas, digamos, en el aislador, se le hace la prueba tratando de que tengamos ese desplazamiento máximo, que alcancemos el desplazamiento, digamos, el gato que estamos viendo que empuja lateralmente, pues no debe de dar la capacidad de tener alcanzar ese desplazamiento y pues por tanto se va a desarrollar una fuerza de fricción, que es la que en este caso se transmitiría a la superestructura y una fuerza lateral debido a la curvatura a la hora que está empujando. No sé si haya contestado todas sus preguntas, ingeniero, no, no Sí, alcancé. sí, ingeniero, muchas gracias. No, no hay de qué. Sí, que mira, aquí en la prueba del aislador en la máquina que presentó, que era la máquina Zoom, donde está el gato de empujando, obviamente también se tiene que tener la presión de carga vertical sobre el aislador. Así es. ¿Ese cómo lo dan ahí en esa máquina? O sea, ¿hay otro gato que se mueve junto o cómo dan Tiene esa? sí, voy a regresar, si estamos a lo mejor lo apreciamos más. Aquí está. Si se da cuenta, aquí hay unos gatos, aquí están estos que están acá, son los que van a transmitir la carga. Y por aquí, pues estos resuenan como un marco de carga. Entonces, ahí le aplica la presión ahí al dispositivo, esa la mantiene. En este caso, la carga es constante, la que se le está aplicando. Y el otro gato es el que nos da el desplazamiento lateral al dispositivo. Es otra gato adicional. O gatos en este caso. Aprovechando que tiene ahí la imagen, ingeniero, no noté o no sé si sea, en ocasiones cuando se lee algún artículo sobre, no sé, el ensayo de una columna o de el mismo BRB, vemos que en las pruebas hay instrumentos, ¿no? Galgas para verificar deformaciones y con ellas, pues ver cómo se está comportando nuestro elemento. En este caso, el aislador obviamente están midiendo el desplazamiento máximo y de alguna manera indirecta la fricción que tienen los platos, ¿no? Pero miden alguna otra cosa, hay instrumentos, es que no se ven cables ahí que salgan. Normalmente una prueba de laboratorio para una columna, un BRB, una Sí. trave, está lleno de galgas, ¿no? No sé qué nos pueda comentar. En este caso, pues el mismo instrumento, pues aquí tiene, si se da cuenta, tiene unos rieles y es el que se va desplazando. Entonces, como va empujando, en este caso, pues es como están midiendo el desplazamiento. En el cuarto de máquina, perdón, en el cuarto del operador, ahí está recibiendo esta información del desplazamiento y es la que se va a estar graficando en función de esta carga vertical y carga horizontal que se va obteniendo. Sí, ahí ya exclusivamente no vi si tenían ¿cómo se llaman? Estos instrumentos como LVDT, creo que sí se llaman
los medidores, pero ya dentro de eso tienen cómo miden el desplazamiento. Muy bien, gracias. Oiga, ingeniero, A ver yo qué. quiero hacer una pregunta. Sí, Este, adelante, Fredo. es referente a las pruebas de laboratorio que se le pide al propietario que las haga de los dispositivos que adquiere o que va a llevar la estructura. Entonces, en este sentido, uno a veces como constructor o que está interactuando con el propietario, pues trata de economizarle. ¿Por qué cargarle ese gasto al propietario cuando el fabricante de los dispositivos ya le han hecho pruebas? O sea, muchas, demasiadas. Es para que, y de hecho ya las tienen, ¿verdad? Sus dispositivos, dependiendo de la carga que uno le va a decir, va a soportar esto, esto. O sea, le da uno la información y ellos nos indican o lo tomamos de la base de datos, es el adecuado. ¿Por qué decirle aparte? Pues tienes que hacer 2 o 3 pruebas de laboratorio de los dispositivos y es un gasto extra para el propietario. Muchas veces, a veces, digamos, por ahí decía la norma que si se tiene de referencia se pueden ocupar dentro de los dentro de los parámetros. Adicionalmente a esto, pues podría ser que hasta a lo mejor con eso garantiza una cierta seguridad, digamos, en un proyecto grande, a lo mejor, que es donde se colocan estos aisladores. Si se hacen esas pruebas, a veces es tener una garantía de lo que se está obteniendo, o mayor seguridad lo que se puede dar al cliente. Si cae dentro de unos aisladores que ya se han probado y se tiene cierta información, a lo mejor ya no es necesario, pero muchas veces a lo mejor el mismo cliente es el que solicita que se hagan esas pruebas. ¿Por qué? Porque puede haber cierta desconfianza. A lo mejor, como ingeniero, nosotros sabemos cómo funciona, pero una persona que invierte dinero, pues también a lo mejor quiere tener esa seguridad y realmente saber si está funcionando lo que se le está proponiendo. Entonces, por ahí también es una cierta garantía que podría tomar ese gasto adicional, que serían las pruebas. Sí, es muy cierto. Es como, vaya, yo voy a la concretera y compro Exacto. tantos metros cúbicos de Y concreto y hace lo sus quiero propios. de 250 FP más E. Así Entonces, es. ya el fabricante del concreto ya tiene eso bien Sí. medido, pues vaya. Me Y eso se gustaría puede yo evitar. opinar, En fin, gracias. me gustaría opinar que muchas de las pruebas a ver que es prototipo, porque de cierta forma sabemos cómo se comporta el concreto, sabemos las debilidades que tiene, y aún así nos sorprende el concreto y a veces llega a tener incluso más resistencia de la que mismos pensamos, ¿no? En este caso de los dispositivos, son dispositivos hechos a la medida para los edificios. Ojalá tuviéramos edificios que su manera de vibrar en un sismo sean iguales aquí, que si lo pongo en Cancún, que si lo pongo en Acapulco, pero no, cambia. La manera de vibrar de un edificio, a pesar de que es igualito el de Ciudad de México, va a tener un periodo de cosas distintas en Acapulco. Entonces, como estos dispositivos son para esos edificios, literalmente calzados para ese periodo, pues tenemos que asegurar que el ciclo histerético teórico que tenemos se comprueba con esta prueba de laboratorio. Incluso por eso no vemos como los strangers o los equipos de monitoreo, porque en la prueba lo que nos importa es el ciclo histerético de desplazamiento del dispositivo, que lo que calculamos en nuestro modelo sea igual al que el dispositivo que nos están entregando, tanto en desplazamiento como en fuerza. Y esa es la principal prueba por la cual no hemos podido, ni siquiera Japón, que ha tenido un montón de dispositivos hechos, fabricados y puestos, se ha podido desligar de decir yo confío en que todos mis dispositivos van a salir igualitos y van a tener el mismo ciclo histérico. Y a veces falla, ¿no? Es un problema realmente para asegurar la calidad. Por eso son las pruebas y por más que han querido justificarse con pruebas hechas del mismo proveedor y demás, pues se ha podido zafar la prueba de prototipo.
Sí, pero en este caso, el fabricante, mira, si yo compro un auto nuevo, no voy a quitarle una llanta y la voy a probar. O sea, el fabricante ya trae sus pruebas y si yo compro es porque si yo analizo un edificio aquí en la zona D que en la zona A, o sea, yo entrego resultados de mis estudios, de mi análisis y en base a eso me van a dar un dispositivo. ¿Quién? El fabricante. O sea, ¿y por qué yo como propietario volverle a hacer pruebas a esos dispositivos? Un gasto más. Dijéramos, vale lo de una Coca-Cola, pero no. Gracias. Y, por ejemplo, ingeniero, mencionando de esto de las pruebas, nos comentaban que en el aeropuerto Felipe Ángeles es el edificio más aislado, creo que ahorita hay en México, no sé si haya otro más, pero pues me imagino que el gobierno de Mil Amores dijo las pruebas que sean necesarias y creo que todo lo vendió Dampo ahí, ¿no? No, Ah, esa prueba este edificio fue bajo otro otro proveedor, proveedor, pero sí es pero las efectivamente. A pagó. veces depende mucho de la cantidad y magnitud del proyecto. Sí, Entonces, en porque este caso, sí, era como zona dice el ingeniero federal. Carlos, también puede ser que algo que también me faltó mencionar, eh, cada proyecto es diferente. Entonces, cada proyecto pues puede tener un aislador que a lo mejor no se estaba considerando, pero también implica mucho la magnitud, qué tanto cuesta este proyecto si cuesta mucho y es de importancia muy alta, pues Como lo es el conveniente caso. a lo mejor es hacer pruebas de laboratorio. Les decía que depende del cliente y la seguridad que quiera tener. En Sí, este la caso fueron magnitud. muchos. Y hay una pregunta interesante también, ingeniero, creo que esa se nos estaba perdiendo de el ingeniero Alex que pregunta sobre el aislador, usted la puede leer ahí, a las 5:39 de Sí, cuando dice el pasan. ingeniero Alex, después de Ajá, someter un aislador a varios ciclos de desplazamiento máximo, ¿cómo se evalúa si se mantienen sus propiedades mecánicas o requieren plazo? Usualmente estos dispositivos para que se estén desplazando, el polímero es el que se le hace las pruebas y puede soportar muchos movimientos. Ahora, en toda la vida útil del dispositivo, ¿cuántos movimientos puede tener? Digamos, estaríamos hablando de desplazamientos que alcancen cierta cantidad de tiempo. Para más que eso, más que cuánto puede desplazarse, que se le hacen pruebas al polímero, en este caso, sobre ese tipo de durabilidad y que cambien, que no cambian mucho. Pero puede ser que a lo mejor el tiempo también sea un factor. Por ahí toman una prueba de envejecimiento, si recordarán en la lámina. Entonces, en este caso no cambiará mucho, ingeniero. Los desplazamientos máximos no son tan grandes como para que tengamos muchos movimientos sísmicos continuamente. Si recordarán la prueba que vimos en una de las sesiones pasadas sobre el hospital, se mueve el dispositivo y ahí se para. ¿Hasta cuánto tiempo puede tener que se alcance esa misma magnitud? Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero Valentín. Sí, ingeniero José. Tengo una pregunta. Adelante, ingeniero. Gracias. Eh, eh, hay casos donde el aislamiento de base o edificios aislados han tenido daños. Eh, Regularmente cuando se superan las cargas sísmicas para las cuales se diseñaron, ¿no? O sea, el sismo que no se había presentado regularmente. He visto que en algunos edificios se hace una combinación de aisladores de base con amortiguadores. Supongo yo que es para limitar un poco la velocidad que pudiera tomar el edificio una vez que rompe la inercia. ¿En qué casos podríamos pensar en este sistema dual o híbrido de aisladores con amortiguadores? Gracias. En este caso, pues si recordarán, la combinación de un aislador. El aislador, pues lo que hace es alargarnos el periodo. Y el amortiguador es disipar este,
perdón, disminuir el desplazamiento. Si se llega a tener desplazamientos muy grandes, pues puede ser que con el amortiguamiento nos ayude a, a reducir estos desplazamientos tan grandes. Entonces ese complemento va por esa parte para poder reducir los desplazamientos. Entonces hasta el mismo dispositivo pues ya tiene cierta capacidad. Puede haber que haya dispositivos que no la den y que se estén usando y se usen en combinación con los viscosos, dijeron. Una vez colocado el dispositivo, ¿en qué consiste el mantenimiento para garantizar que funcionara como fue diseñado? Solo se requiere retirar polvo. Pues principalmente revisar que tenga limpieza. Si tiene esa banda de protección, seguramente no le va a pasar. Pues si en dado caso que se haya perdido algo, pues revisar que el dispositivo no tenga partículas, piedras o algo que se le haya metido. Sería fuera de lo común que pues, alguien haya metido una piedra, que la piedrita pues causaría un tema. Por ahí también se hace hasta pruebas con el polvo. ¿Qué pasa si tienen polvo? En unos ensayos a escala pequeña, pues resultó que no le hace tanto efecto. Pero pues puedes ver que haya partículas que sí ya empiecen a causar problemas al dispositivo. Otra cosa es que es importante, más que mantenimiento de los aisladores, es asegurarse que en los alrededores, en el hueco del edificio que permita el desplazamiento, no esté, digamos, obstruyendo ese desplazamiento. Que hayan de repente que pusieron algo y agregaron hasta a lo mejor un elemento o algo que estaba por ahí, pues que se obstruya. Si no se deja ese, ese espacio, pues no va a funcionar el sistema de aislamiento. Entonces hay que cuidar esa parte. A lo mejor otra cosa que puede ser, que pudiera ser primordial, a lo mejor la corrosión. En ambientes muy, digamos, costa, puede ser que el tema de la corrosión sea algo importante. Si se dan cuenta, son elementos de acero. Tienen, en este caso se les pone a protección a anticorrosión, pero puede ser que a lo mejor algo, una causa diferente, pues se le haya botado, entonces requiera algún tipo de mantenimiento. En ese caso serían algunos de los que les puede hacer ingeniero José Luis. Ingeniero, y también podría ser, no sé, que efectivamente esté recentrado, ¿no? Podría ser una revisión de supervisión que no se haya movido ante un evento infrecuente. Ah, pues la norma por ahí dicen que si no hay forma de saberlo hasta que a lo mejor Hasta que pongamos pase. algo Ajá. hasta que pase o tengamos algo que esté midiendo. Mm. Digamos que se movió el edificio. Eh, Realmente puede ser un desplazamiento que no se haya recentrado, digamos, algo que lo empujó y ahí se quedó, pero no afectaría a la superestructura. Ahora, si tiene desplazamientos muy grandes, digamos, ¿qué pasó? Hubo un tema ya cuando todo este efecto, este movimiento que no logró recentrar. Entonces ahí sí ya sería otra cuestión que hay que revisar. Gracias, ingeniero. Usualmente pues se revisa y puede a lo mejor que tenga algún desplazamiento, pues, algún movimiento pequeño, pero algo muy Mm. grande sí ya sería algo que se tendría que revisar con mayor detenimiento. Detalle, ¿no? Ujú. Gracias. Otra cosa que también podría ser dentro del mantenimiento, los elementos de conexión, pues de que los tornillos, pues a lo mejor pues ya empezaban a corroerse, a lo mejor hay que revisar o por alguna razón en la instalación cuando los estuvo instalando se les, se les degolló o algo así, que puede que así se haya quedado y ya no se sustituya. Es cuestión de revisarlos, a ver cómo están estos. ¿Todo está bien? Perfecto. Si no, pues quitar y cambiarlos. Esa es una de lo que se pudiera realizar también. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero José Luis, creo que es el que comentaba sobre el mantenimiento. Y otra parte, creo que es un comentario del ingeniero Brian, uno de los propietarios de un coche, es usuario. Al final del día, con este ejemplo, nos ponemos en el papel de quien invierte en la construcción de edificios, el inversor.
Así como el usuario del automóvil solo quiere que alguien le corrobore que lo que va a comprar funciona. Así nosotros debemos asegurar a los inversores que los dispositivos que estamos usando conforme a las especificaciones técnicas. Nosotros tenemos la responsabilidad de diseñar estructuras para proteger la vida de los usuarios. Una mera reflexión. Muchas gracias, ingeniero Bray. Pues es importante esa parte también, tomarlo en cuenta. Aquí dice el ingeniero Rafael, ¿alguna norma establece cada qué tiempo hay que revisar los aisladores desde la puesta en marcha del proyecto? Pues en este caso la misma norma por ahí en la sección 13, por ahí en la parte de generalidades, establece que pues si hubo un sismo que le demandó el 20% del desplazamiento total, se tendría que hacer una revisión o mínimo dos revisiones en 5 años. Eso es lo que lo que establece la norma, ingeniero. Los dispositivos aisladores entregados vienen ya calibrados con la formación de los cálculos estructurales de ingeniería estructural. ¿Es obligatorio enviar muestras al laboratorio o no hay que hacerlo? En este caso, pues no, ingeniero. Eh, no sé, perdón, me perdí como si el tema, el dispositivo, pues a lo mejor ya tienes pues, su prueba hecha. Entonces, y ya está, con las propiedades con las propiedades que se requirió en el proyecto inicial. Esas mismas propiedades, pues, son las que van a llegar a obra. De ahí, si ya está en obra, pues ya no se tendría que mandar a hacer, ninguna prueba adicional, ingeniero. Pero haber contestado su pregunta, ingeniero Rafael. Ingeniero Rodolfo, ¿existe algún manual de mantenimiento preventivo y correctivo? En este caso, no lo he visto, pero nosotros emitimos algún manual cuando no sé, se proporciona el dispositivo. En este caso, pues serían las mismas recomendaciones que ahorita les estaba comentando y cómo se puede hacer más un poco más específico en estos manuales. Perdón, ingeniero, otros manuales adicionales no he visto. Ok. Eh, si no hay alguna otra pregunta adicional, creo que ya no veo más en el chat. Podemos dejar hasta aquí la sesión. Aquí dice la fijación del dispositivo en la parte superior e inferior, ¿cómo se realiza? En la parte inferior, si se dan cuenta, todos son con tornillos. Esos tornillos en este caso, se enroscan a unas anclas que tienen el mismo rosca del tornillo. Pueden hacerse de varias formas, como lo estamos viendo en una de las imágenes cuando el ingeniero preguntaba sobre el grado. En este caso, la parte inferior se grautea, se echa grout, se instala, se puede poner. La parte de arriba ya tiene las anclas, podríamos poner otra placa adicional, colar sobre esto y dejar ya el dispositivo preparado. Puede que ya tengan placas bases adicionales, pues ahí se puede dejar ya el dispositivo. Y otra forma, pues podría ser que también tengamos que poner ya se colocó el dispositivo, se deja algunos elementos, preparado una siembra, a lo mejor para darle una nivelación más exacta, grautear mediante tubos y ya colar también de esa parte. Pero a ver, el diseño de las anclas, pues en este caso, pues lo realizamos nosotros como parte del dispositivo. Pero pues ya el elemento concreto, pues de esta parte lo revisa el ingeniero estructural. Espero haber contestado su pregunta, Gio. Otro comentario, ingeniero Rodolfo, dice, cuando compras un coche de fabricante, se debe realizar pruebas de control de calidad para evitar que alguna deficiencia se haga. Por eso se llama control de calidad. Exacto, es similar a estas pruebas control de producción que diga que solicita la norma. En ese caso, se le tiene que hacer a los de producción para saber más o menos cómo va el dispositivo.
Si tienen otro comentario, aquí dice, ¿qué hacer si la parte pulida de los platos es visiblemente desgastada? Después de haberse sometido a varios sismos frecuentes e intensos, ¿se cambia el dispositivo? Pues puede ser que hasta a lo mejor hay que ver también qué tan rayado. Se tiene que hacer una evaluación en esa parte. No me imaginaría cómo se estaría rayando a menos que haya algún elemento. Pues se tendría que hacer una revisión especial, ver las condiciones, cómo se encuentra. En ese caso, en dado caso que se requiera sustituir algo, por eso es importante dejar estos espacios para poder gatear. Se revisa el aislador, se puede hacer una revisión y es cambiar a lo mejor los elementos que se requieran. Pero, espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Ingeniero, disculpe, una última pregunta. Adelante, Eh, ingeniero Rafael. sí, quiero saber qué garantía da el proveedor de los aisladores después de instalado, los aisladores ya, entregado el proyecto. Es decir, ya compré unos aisladores, los instalamos, hicimos los cálculos, se realizó el proyecto, le vamos a dar 5 años de garantía o 2 años de garantía o no tienen nada de garantía. Gracias. No. La garantía sí tiene que tener ciertos años de, 50, ¿no? al menos similar de la estructura. Entonces, pues el proveedor puede dar ya esa cierta garantía del dispositivo. Puede ser, también aquí en la norma lo maneja. ¿Qué capacidad puede? En un caso dice puede ser la capacidad de vida útil de la estructura Sí, o la no. vida útil de 50 Mm, años, sí. exacto. La vida útil de su. Sí, entonces no creo que haya un proveedor que dé una garantía como de 3 años. En este caso, la, ¿cómo se dice? Cuando se someten a pruebas, pues también son periodos muy grandes. No, pues nunca, a lo mejor en esos 3 años nunca vimos que hubo un sismo, no sabemos si funcionó o no. Entonces, el proveedor ahí debe de dar una garantía extendida de estos dispositivos que van a estar colocados casi todo el tiempo de su vida útil, ingeniero. Está bien, ingeniero. Pasa que asistí en una especialidad de carretera de España Ujú. y ellos me sorprendió cuando dijeron que el tiempo de garantía que le dan a un puente después de ejecutado, en vez de 50, fueron 100. Y entonces le daban a una compañía el tiempo de chequeo y mantenimiento a ese puente durante ese tiempo bajo un contrato, para Mm. garantizar de que ese puente, que es una estructura ya vital, de vital importancia, siga funcionando durante ese tiempo. Entonces, pero yo me imagino que para unas edificaciones privadas debe tener un tiempo menor y que el proveedor debe tener, o sea, de menor flexibilidad que de una estructura pública de importancia, como hospitales, estadios, edificios de reunión pública, deben tener garantía diferente, supongo yo, que esa era mi duda. Aquí en República Interesante. Dominicana, perdón, en República Dominicana se le da muy poco. Aquí le dan, antes, en los años 80 y 70, se le daban a la carretera 30 años y a los Mm. puentes 30. Y a medida que ha ido el tiempo, en los años 80, 90, le estaban dando 20, 15, y ya estamos en 10, digo yo. Y a las edificaciones se le dan 5. Digo yo, pero ¿cómo es que a medida que va avanzando la tecnología y los materiales y la calidad va avanzando y en el conocimiento, entonces le damos menos tiempo a las edificaciones de garantía con relación a cuando se ejecuta, y en las obras públicas como los hospitales, al contratista o a la compañía que lo hace, tanto en carretera, puente, se le dan 10 años de garantía y 5? Entonces, no sé si ese fenómeno sucede en otro país, pero en el mío está sucediendo así. Estoy sorprendido para ver si también allá en México es así y si los proveedores dan garantía, diferentes garantías para edificaciones vitales, públicas, a edificaciones privadas. Esa era mi duda. Gracias, ingeniero. Interesante, ingeniero, eso de 100 años y luego pasar a 10 años es cambio drástico, ¿no? De en España contra esa parte.
digamos, en otras cuestiones de edificación, a lo mejor por aquí en el público hay personas que puedan dar más detalles sobre eso en construcción o diseño estructural, pero al menos en dispositivos, esto es como este tipo, pues debería ser algo mucho mayor, no mayor a 10 años, tendría que ser la de la estructura. En este caso, en México es usualmente hablar de 50 años. No sé si en otros, no sabría decirle en temas de, digamos, diseño estructural o alguna garantía de construcción. A lo mejor alguien lo puede Nada comentar. más. 10 o 5, no más de ahí, República Dominicana. Sí, poco. Que es muy poco. Sí, sí, es un cambio muy drástico en esa parte. A lo mejor aquí podrían contestarnos esa parte, que puedan saber sobre estas garantías en otros temas también de ingeniería civil. Pues muchas gracias, Diego, por su comentario. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional o otro comentario que podamos resolver en este momento. Si no es así, pues entonces podemos finalizar la sesión y les agradezco mucho por su asistencia. Pues creo que por aquí ya saben mis datos, cualquier duda que quisieran, se cerró, quisieran compartir, pues estamos, déjenme ver, aquí está, pues aquí está el correo. Les agradezco mucho por su asistencia, me dio un gusto volver a estar aquí con ustedes y esperamos vernos en otra sesión más adelante. Les agradezco mucho por su asistencia. Tengan buena tarde. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a Muchas todos. gracias. Gracias, buenas tardes.